Era la mañana del 6 de julio de 1973, cuando Linda, de 11 años, se preparó para ir a la escuela de verano. Se puso un vestido blanco con flores azul claro, hecho por su madre. Se recogió el pelo en una coleta y salió de casa. Fue a su escuela, como de costumbre, pero algo ocurriría en su regreso. Linda caminaba de vuelta a casa desde la escuela y, como un acto de magia o de una pesadilla, en algún punto del camino desapareció. Su familia, presa del pánico, alertó a las autoridades. Y la búsqueda, a la que se sumó su comunidad, comenzó de inmediato. Pero al día siguiente, el horror se confirmó. El cuerpo sin vida de Linda fue encontrado en una reserva natural cerca de Back Bay. Había sido estrangulada. ¿Quién podría haber cometido un acto tan atroz? El asesino de Linda nunca fue atrapado. Pero en 2018, al cumplirse 45 años del aniversario de su muerte, el Departamento de Policía de Newport Beach, California, dio a conocer una nueva pista. Y gracias a la tecnología de ADN que no estaba disponible en aquella época, surgió un rayo de esperanza. Porque tuvieron que pasar 45 años para que atraparan al asesino de Linda, gracias a los avances en la tecnología. Bienvenidos a un episodio más de Oscuramente. Hoy, abordaremos uno de los casos más impactantes de la historia criminal en Estados Unidos. Y es que les voy a hablar sobre Linda Ann O'Keefe, una niña de 11 años cuya vida se truncó de manera trágica en el verano de 1973. Su caso permaneció sin resolver durante décadas hasta que la tecnología de ADN cambió el curso de la justicia 45 años después. Pero antes de adentrarnos en la profundidad de este caso, es importante conocer quién fue Linda Ann O'Keefe, cómo era la vida de esta dulce niña de 11 años a la que le arrebataron la vida. Linda vivía en Newport Beach, California. Era una niña tímida y sensible, según su familia, conformada por sus hermanas Cindy, que en aquel momento tenía 18 años, y también, su otra hermana, Diana. Además de sus padres Richard y Barbara O'Keefe. Su padre, trabajaba como maquinista, mientras que su madre se dedicaba a la costura. Su madre era modista. Linda, disfrutaba de actividades comunes para su edad, amaba la naturaleza y además le gustaba tocar el piano. La mañana del 6 de julio se despertó y se puso el hermoso vestido blanco con flores y vivos azules que su madre le había confeccionado con tanto cariño. Se puso unas medias blancas, zapatos azul oscuro y ató su pelo castaño en una colita antes de salir de su casa a las 7:45 de la mañana. En aquella ocasión, su maestra de piano la llevó a la escuela de verano llamada Lincoln Intermediate, donde comenzó su primera clase de música del día. Al finalizar la jornada, cerca del mediodía, Linda le pidió a la celadora, o más bien a una especie de vigilante de su escuela, que por favor le prestara el teléfono para llamar a su madre y preguntarle si la iría a buscar. Sin embargo, la vigilante le dijo que fuera un poco paciente, que tuviera un poco de paciencia porque recién había sonado el timbre de la escuela y que quizás su madre no había tenido tiempo de llegar. Mientras Linda esperaba, se acercó al mercado Richard, cerca de su escuela, para comprar algunas golosinas. En el camino se encontró con una de sus amigas llamada Brenda, quien caminaba junto a otra chica. En ese momento, una camioneta turquesa pasó tan cerca que las chicas tuvieron que saltar a la vereda para evitarla. Las niñas, no le prestaron mucha atención, siguieron conversando y poco tiempo después se separaron. Linda decide regresar al colegio para ahora sí contactar a su madre. Mientras tanto, su amiga Brenda observa desde lejos cómo una furgoneta de color turquesa pasa por la calle Harbor View, que es justamente cerca donde su amiga Linda caminaba hacia la escuela. El vehículo se detuvo cerca de Linda, pero Brenda no le prestó más atención al tema. Al llegar al colegio, Linda finalmente puede usar el teléfono para llamar a su madre,
Sin embargo, pues ella le dice que en aquel momento estaba muy ocupada con un proyecto de costura y le sugiere que regrese a casa caminando, porque la distancia no era tan larga desde la escuela hasta la casa. Mientras Linda permanece sentada en la esquina de Margarita Drive e Inlet Drive, que eran las calles, Janine, otra amiga de Linda, pasa por el mismo cruce con su madre manejando un vehículo. En ese momento, madre e hija ven a Linda parada junto a una furgoneta turquesa con las puertas del conductor y del pasajero abiertas. Janine, la amiga de Linda, observa a un joven blanco de más o menos unos 20 o 30 años conversando con Linda. La madre de Janine siente una sensación como de desconfianza al ver la escena y por ello decide detener su auto a distancia para anotar la placa de la furgoneta. Pero lamentablemente el vehículo arranca rápidamente y se aleja antes de que pudiera hacerlo. Y bueno, cuando vuelve a mirar hacia la esquina, lamentablemente ya no había nadie allí. Linda, la pequeña de poco más de 1,20 m y 38 kilos, había desaparecido. Ese mediodía, Linda no regresó a casa para almorzar. Y como era una época en la que, los niños solían salir a las calles a jugar, era época de disfrute para ellos, pues no, su madre Bárbara no se alarmó de inmediato por esta desaparición. Sin embargo, 3 horas después, la preocupación comenzó a crecer. Y es aquí cuando Bárbara y su esposo salieron a buscarla. Preguntaron a los vecinos, preguntaron a los amigos si la habían visto, pero nadie tenía noticias de ella. A las 6:42, con la desesperación creciendo, la familia de Linda decide llamar a la policía de Newport Beach para reportar la pérdida. La noche, cae sobre la ciudad y pronto las calles y los cielos literalmente se llenan de uniformados y helicópteros, todos buscando cualquier rastro de Linda. Sin embargo, a pesar de la intensa búsqueda, no hay señales de ella por ningún lado. Lo que nadie puede imaginar es que su desaparición está relacionada con un asesino, un hecho que, cambiará para siempre la tranquilidad de toda la comunidad. Janine y su madre, las personas que habían visto anteriormente a Linda, visitan la casa de ella, para informar a las autoridades sobre lo que habían visto esa tarde. Les cuentan que habían presenciado a la pequeña hablando con un joven blanco que conducía una van turquesa, y este testimonio parece ser un dato muy valioso para la investigación. El caso de la desaparición de Linda pronto ocupa los titulares de los diarios. Al día siguiente, específicamente el sábado 7 de julio, un vecino de los O'Keefe, el arquitecto Ron Geo, sale a pasear en bicicleta con su hijo de 4 años justamente por la Reserva Natural de Back Bay. Buscaban ranas para enseñarle al niño, pero en lugar de eso Ron descubre entre los matorrales una mano pequeña y pálida. Al acercarse, se da cuenta de que es el cuerpo de una niña que parece dormida. Sin embargo, su intento de despertarla es en vano y pronto se da cuenta de que la niña está muerta. Asustado, Ron regresa rápidamente a su casa para llamar a la policía. Mientras tanto, una mujer que vive cerca de los acantilados de Back Bay revela que la noche anterior había escuchado gritos desesperados. Una voz femenina decía: «¡Para! ¡Me estás lastimando!». En ese momento no sabía que había una menor desaparecida y lamentablemente no le dio mayor importancia al incidente. Una vez recogido el cadáver por parte de las autoridades, la policía científica recopiló cuidadosamente muestras de fluidos y sangre del cuerpo de Linda. La autopsia reveló que había sido víctima de abuso sexual y que murió estrangulada. A pesar de la conmoción que causó este trágico evento en la comunidad y en todo el país, la falta de pistas significativas hizo que el caso se estancara durante años, específicamente por 45 años. Sin embargo, los avances en la ciencia forense experimentaron un avance significativo en las últimas décadas y gracias al desarrollo de los análisis de ADN, estos, se convirtieron en herramientas importantes para poder resolver casos antiguos sin resolver, ¿no? La policía de Newport Beach, consciente de estos avances científicos, deciden recurrir a ellos para intentar cerrar el caso de Linda.
Y para ello utilizan las muestras de fluidos y sangre recuperados de su vestido, el vestido que había usado cuando había sido asesinada, ¿no? Y que habían sido guardados pues durante décadas estas pruebas. Y es en octubre de 2017 cuando el sargento Kurt Depweck contrata a Parabon Nano Labs, una empresa especializada en tecnología de ADN, y juntos deciden emplear una técnica llamada ADN fenotipo. Este método permite crear el conjunto de características físicas del agresor y con los datos y las muestras disponibles logran configurar el fenotipo del sospechoso, que era pues un hombre blanco, rubio, de ojos claros, que en el momento del crimen tendría alrededor de 25 años. A partir de este perfil, crean una progresión virtual para obtener una imagen de cómo podría verse el asesino en la actualidad. Y al mismo tiempo comparan el perfil de ADN obtenido con enormes bases de datos, pero lamentablemente, no obtienen resultados concluyentes. Sin embargo, este sería solo el comienzo de un proceso que eventualmente llevaría a un giro totalmente inesperado del caso. Lo impactante de esta historia es que años después del crimen, el caso tomó un impacto sumamente grande gracias a las redes sociales. Y es que en julio de 2018, el Departamento de Policía de Newport Beach decidió darle voz a Linda a través de las redes sociales. Utilizando Twitter, crearon una campaña bajo el hashtag LindaStory, donde compartieron todos los detalles del caso hasta ese momento. Y la particularidad de esta estrategia fue que los textos estaban escritos como si los publicara la propia Linda. Es como si ella misma estuviese narrando lo que había ocurrido. Además de difundir el retrato del sospechoso creado con tecnología de ADN, su objetivo era revivir el caso y encontrar al asesino. O sea, la policía estaba buscando de todas las formas encontrar a este hombre. La campaña comenzó el 6 de julio, exactamente 45 años después de la desaparición de Linda, a la misma hora en la que había salido para la escuela. Uno de los tweets decía: Hola, soy Linda O'Keefe. Hoy hace 45 años desaparecí de Newport Beach. Fui asesinada y mi cuerpo fue encontrado en Back Bay. Nunca encontraron a mi asesino. Hoy voy a contarte mi historia. Hoy llevo puesto un vestido blanco, con flores de color azul claro y un ribete oscuro. Mi madre me lo hizo. Suele hacer mucha ropa para mí y para mis hermanas. Es muy buena costurera, aunque de todas formas no tenemos mucho dinero para comprar elegantes trajes de marca. El último tuit se publicó al día siguiente, a la misma hora en que se encontró su cuerpo. Con esta iniciativa, buscaban conmover al público y obtener nuevos datos que los llevaran al asesino del cual ya tenían una muestra de ADN. Y sin darse por vencidos, las autoridades recurrieron a la técnica del ADN genealógico para rastrear a los parientes de la muestra del ADN encontrada en la escena del crimen. Finalmente, en enero de 2019 se encontró una coincidencia con parientes lejanos, y es así como logran identificar a un posible sospechoso, un hombre llamado James Alan Neal. En el momento del crimen, James vivía en Newport Beach y tenía 27 años. Además, utilizaba otro nombre. Todos los indicios apuntaban a que era el hombre que habían estado buscando durante décadas. Por ello, las autoridades viajan a Colorado, donde James reside actualmente. ¿Para qué? Para obtener muestras de ADN que confirmen su implicación. Pero ¿quién era este hombre? James Alan Neal, nacido como James Albert Layton Jr., el 28 de julio de 1946 en Chicago, Estados Unidos, se mudó con su familia a California en la década de 1950. Y desde joven, Neal tuvo muchos problemas con la ley.
A los 13 años fue arrestado por robo y enviado a una cárcel juvenil. En su adolescencia, pues bueno, fue detenido 2 veces más antes de abandonar la escuela. A lo largo de su vida repitió el ciclo de robos y encarcelamientos, mostrando una vida marcada por la inestabilidad y el delito, por lo que bueno, fue detenido varias veces. Tras recuperar su libertad, James Albert Layton Jr. cambió su nombre a James Alan Neal y comenzó a moverse de un estado a otro. Se mudó a Newport Beach, California, donde trabajó en la construcción y fue durante este periodo cuando asesinó a Linda O'Keefe. Tras el crimen, logró escapar sin ser identificado y decidió mudarse nuevamente, esta vez a Florida, donde cambió su nombre legalmente a James Alan Neal. En septiembre de 1973 volvió a ser arrestado, luego en 1974 y para 1977 ya había cumplido oficialmente su sentencia. Después de eso, pues bueno, como ya era totalmente libre, se instaló con su familia en la tranquila ciudad de Monument, Colorado. Allí, pues bueno, alquilaron una casa donde él vivía con su esposa, vivía con su hijastra, el esposo de la hijastra y también tenía un nieto. Por otro lado, pues bueno, los fiscales de California no dejaron cabos sueltos y encontraron aún más delitos para imputar a James Alan Neal. Además de ser acusado por el asesinato de Linda O'Keefe, se le sumaron otros cargos, también por actos lascivos contra 2 menores de 14 años, ocurridos en este caso entre 1995 y 2004 en Riverside. Y estas acusaciones se habían formalizado en el año de 2019. Finalmente, pues bueno, este hombre fue arrestado el martes 19 de febrero de 2019 a las 6:30 de la mañana en Colorado Springs. Ese mismo martes, al mediodía, Cindy Ferguson, la hermana mayor de Linda, recibió una llamada que lo cambiaría todo. Era el sargento Kurt Depweg, quien, bueno, había trabajado incansablemente en el caso durante años. ¿Estás sentada?, preguntó Depweg. Sí, estoy comiendo una hamburguesa en In-N-Out, respondió Cindy. Acabamos de arrestar al tipo, a nuestro hombre. Con esas palabras, la familia O'Keefe finalmente tuvo una respuesta tras décadas de incertidumbre. En declaraciones posteriores, Cindy dijo lo siguiente. Estaba tan emocionada, pero lamenté mucho que mis padres no estuvieran ya aquí para escuchar las noticias. Nunca pensé que podrían encontrar al responsable. Después de todo este tiempo, finalmente hay una cara, un nombre. Esto le da un cierre. Cindy Ferguson dijo que el día en que su hermana no regresó del colegio, inicialmente pensó que estaría jugando con sus amigos y que su madre, pues bueno, se enfadaría cuando volviera a casa. Sin embargo, pues la realidad fue muy diferente porque Linda nunca volvió. El recuerdo más impactante para Cindy es cuando su padre le dio la noticia al día siguiente. Dijo que al principio sintió un gran alivio al escuchar que habían encontrado a Linda. Sonrió, pues bueno, esperando que todo estuviera bien, pero las palabras siguientes de su padre lo cambiaron todo. No entiendes. La encontraron. Y esas palabras, pues bueno, no pudieron explicarlo mejor. En ese momento, Cindy no comprendió la gravedad de la situación, pero pronto se daría cuenta de que la vida de su familia nunca volvería a ser la misma. La familia O'Keefe tuvo que vivir con la incertidumbre durante décadas. Tanto la madre como el padre de Linda fallecieron sin saber quién le había arrebatado violentamente a su hija. Sin embargo, pues bueno, Cindy Ferguson encontró consuelo en su fe católica y dio algunas declaraciones que la verdad me parecen bastante curiosas. En una entrevista con ABC News, expresó que ha sido capaz de perdonar al asesino. No puedo cargar con tanto odio y deseo de venganza en mi corazón. Mi Dios no lo quiere. Además, pues bueno, manifestó su esperanza de que el asesino tenga remordimientos.
También dijo que si tuviera la oportunidad de hablar con él, le diría que ha estado rezando por él y por su familia. También expresó su deseo de que este cierre sea una fuente de esperanza para otras familias, para otros padres que buscan respuestas en casos similares. La menor de las hermanas, Diana, también se pronunció a través de las redes sociales, agradeciendo profundamente que finalmente hubieran encontrado al asesino. Tres días después de la llamada que Cindy Borgeson recibió informándole sobre la captura del asesino de su hermana Linda, el arresto de James Alan Neal, de 72 años en ese momento, fue anunciado públicamente. Poco después fue extraditado a California para enfrentar los cargos por el asesinato, secuestro y abuso de Linda O'Keefe en 1973. Durante la conferencia de prensa, las autoridades compartieron una imagen reconstruida de cómo lucía Neal en la época del crimen, tal como lo habían comentado sus vecinas. Era un hombre joven, rubio, de melena alborotada y ojos claros, que justamente coincidía con el retrato generado gracias a la tecnología genética. El arresto sorprendió a quienes lo conocían. Michael Tholson, quien le alquilaba una vivienda en Colorado Springs, expresó su incredulidad. Parecía un buen tipo. No había ninguna señal de que él pudiera hacer algo así. Incluso el yerno de Neal y otros familiares lo describieron como una persona común y profundamente religiosa. El 25 de mayo de 2020, James Alan Neal, de 73 años, fue trasladado desde la cárcel de máxima seguridad Theo Lacey en California a un hospital local. Y aunque no se revelaron detalles sobre su condición médica, lo que sí se sabe es que su vida llegó a un abrupto final. Porque el 22 de julio de 2020, a las 5:15 de la mañana, Neal falleció en el Anaheim Global Medical Center.